La Convención Montagnard, julio de 1793, julio de 1794. Y las diferencias entre la Comuna y la Convención por un lado, y de ambas con las provincias por otro, vinieron a ahondarse aún más, con el envío de comisarios a los departamentos a partir de ahora, no pocos de los cuales dejarán un siniestro renombre de sevicia allá por donde pasaron, Le Bon en Arras, o secundado por Clos-d'Herbois Fouché, el frenético mitrailleur de la ciudad de Lyon, alzada contra la Comuna y la Convención. Allí empezó el que luego será ministro de policía de varios regímenes a hacerse rico a costa de los despojos de los condenados, o Carrier, que sometió Nantes a un indiscriminado terror desde octubre a febrero de 1794 y que mandó ahogar en el Loira a miles de personas. O Jean-Lambert Tallien, enviado a Burdeos, que ejercerá aquí su ferocidad antes de quedarse transfigurado por el amor, que diría un lírico. Y es que en los calabozos encontró a la aterrada Teresa Cabarrús, hija de aquel rico financiero de origen francés Francisco Cabarrús, bien retratado por Goya. La española, a la que pronto llamarán en Burdeos Notre-Dame de Thermidor, cayó en brazos de Tallien como quien suscribe una póliza de seguros. Y fue para bien, porque gracias a su ascendiente él fue mostrando mayor clemencia, aun afectando por seguridad personal un ardor revolucionario a prueba de acusaciones. Aquella revolución de los derechos humanos parecía volverse dictadura impulsiva de la plebe, exasperada por la miseria, y que azuzaban desde la Comuna Hébert y Somet. El jueves 11 de julio había llegado a París desde su Normandía natal cierta joven mujer que pedía ser recibida por Jean-Paul Marat, a quien, sintiéndose amenazada, había dicho, tenía importantes revelaciones que hacer. El sábado 13, finalmente, a las 7:30 de la tarde, fue recibida por el político y publicista en su domicilio de la rue Saint-Dominique. Le encontró en su bañera, donde, para tratarse de cierta afección de piel, pasaba habitualmente varias horas al día, que aprovechaba para escribir sobre un tajo de carnicero y para despachar. Empezó ella hablándole de cierto complot que agitaba la región de Caen, y prometió el político que todos los conspiradores acabarían en la guillotina. En eso estaban cuando, sin más palabras, la joven sacó un cuchillo y le asestó varias puñaladas. ¡A mí, socorro! A los gritos de muerte del convencional acuden varias personas, y cuando entre todos le sacan de la bañera, Marat era ya cadáver. La escena quedará como uno de los hitos pictóricos de David, y la acción misma, por la personalidad de la víctima y las circunstancias que concurrieron en su muerte, va a provocar por toda Francia una profunda conmoción. Marat se convertía en mártir y su justiciera en heroína para otros. Fue detenida en el acto y trasladada a la prisión de la Abbaye e inmediatamente sometida a un exhaustivo interrogatorio. Juzgada el 16, subió al suplicio con entereza el 17 de julio, en la Plaza de la Revolución. 10 días después, Charlotte Corday d'Armont, que así se llamaba, hubiera cumplido 25 años. Aun cuando hubiera sido uno de los más ardientes partidarios de la creación, en abril de 1793, de aquel Comité de Salut Public, de salvación pública, investido de poderes ejecutivos y legislativos superiores a los de la Convención en adelante subyugada, Robespierre entraba en ese comité el 27 de julio de 1793.
sostenido por su reputación, y será para convertirse inmediatamente con sus dos fieles, Saint-Just y Couthon, en su verdadero jefe y en el alma de la dictadura de la montaña, convertido en su presidente mes tras mes y en adelante, dejando a otros colegas los asuntos prácticos como el eficiente Carnot organizando los ejércitos, a fin de consagrarse solo a salvaguardar la unidad de la Francia revolucionaria. Y todas las libertades quedaron suprimidas. Comité de Salut Public aquel, compuesto de una docena de miembros, más técnicos unos, como Carnot, políticos otros, como el mismo Robespierre, Barrère o Billaud-Varenne. Misántropo, correoso, tozudo, austero en lo cotidiano, pero impecable en el vestir, siempre con su traje de burgués provinciano, calzón a la francesa y camisa de mangas bordadas con pechera de encaje, riguroso hasta lo inhumano, pero afable y correcto en el trato personal. Robespierre, en una rápida ascensión después de aquellos insignificantes inicios parlamentarios, alcanzó finalmente el poder supremo con la caída de los girondinos, trascendental suceso que él debía a los hebertistas y a los militantes de las secciones. Su carácter huraño y sombrío, su delirio de la persecución, respondían en parte a la trágica realidad de la situación. Frente al exterior, Francia se hallaba amenazada en las fronteras, con el 70% de los cuadros de sus ejércitos en la emigración, pero también en el interior, con el levantamiento prorrealista en Vandea, en Bretaña, en Normandía, en el Valle del Ródano y en algunas zonas del Midi. El general girondino Dumouriez, lo hemos dicho, se ha entregado al enemigo, y en el sur los españoles invaden el Languedoc. El momento más crítico que vivirá la Convención, con la vida económica desorganizada, el hambre y el paro presentes por todas partes, el asignado por los suelos y los recursos del Estado prácticamente agotados, fueron llamados a filas 300.000 combatientes de entre 18 y 40 años, y será luego en agosto el levantamiento en masa, lo que exacerbó la rebelión campesina en las provincias. Antes de ir a perder la vida por una causa que odiaban, prefirieron abrazar abiertamente la causa de la religión y del rey. Y es a partir de ahora, con los desastres de marzo del 93 y la ofensiva de los chuanes de Vandea, cuando la Convención crea verdaderamente el gobierno revolucionario y los comités, con diversos organismos, ejecutivos, legislativos y represivos, dominados por el Comité de Salvación Pública. Ya solo existen en Francia dos partidos, el pueblo y sus enemigos. Hay que exterminar a todos esos seres viles y perversos. Quien no está con el pueblo, está contra el pueblo, clamaba Robespierre en la sesión del 8 de mayo de 1793. Él que se hacía de ese concepto pueblo una idea rusoniana, sensiblera, pura y a priorística, compartida por toda una generación, hay que decirlo, como depositario de aquella bondad, inocencia y generosidad primigenias, atributos del hombre primitivo. Y él será la máxima autoridad de aquel gobierno, él que se había opuesto a la guerra cuando fue declarada por los girondinos, se ha convertido ahora en partidario de ella hasta la muerte. Y el 12 de abril de este 1793 reclamaba pena de muerte para quien proponga transigir con los enemigos de la República. Y el levantamiento en masa fue decretado el 23 de agosto, con Carnot desde el Comité de Salut Public, dirigiendo y gestionando los ejércitos
y las subsistencias, y prescribiendo la ofensiva a ultranza, lo que sólo el país más poblado de Europa podía permitirse. Va a ser la gran ocasión para que suboficiales ayer sin otra perspectiva de ascenso vengan a demostrar su talento militar, nombres que se oirán ahora y brillarán algunos bajo el imperio de Napoleón: Kléber, Jourdan, que con la victoria de Fleury sobre los austríacos le abría a Francia toda Bélgica, Pichegru, Desaix, Hoche, entre otros muchos, y será a partir de ahora una sucesión de victorias para Francia, les victoires de l'an 2. El 10 de agosto de 1793, 20 Termidor, año 1, aniversario de la caída de la corona, una teatral incineración de los emblemas de la monarquía tenía lugar en la Plaza de la Revolución, ayer de Luis XV y hoy día de la Concordia, para ensalzar lo que llamaron Fiesta de la Unidad, cuando nunca Francia había estado más dividida y más enfrentada, con la simbólica presencia de una estatua representando a la libertad y la suelta de palomas. Y Robespierre hizo votar por aquellas semanas una ley de precios máximos para los productos de primera necesidad, que no quiso tener en cuenta la fuerte inflación, lo que hará que más mercancías aún pasen al mercado negro, con amenaza de muerte expresa sobre los acaparadores, y los ricos fueron impuestos con un nuevo y fuerte empréstito forzado. La loi de suspects, o de sospechosos, del 17 de septiembre de 1793, amenazaba de muerte a aquellos que, sin haber cometido acto reprensible, eran considerados capaces de cometerlo, con la guillotina a tiempo completo, dame guillotine que llamaban, a la que también llaman ellos la navaja de afeitar nacional. Y la suspicacia llegó a límites insoportables. No era saludable, desde luego, guardar vino de España en su bodega, a riesgo de poder ser acusado de confabulación con el enemigo, mientras Robespierre seguía clamando que los enemigos del pueblo serían aplastados. En el transcurso de este otoño de 1793, el Tribunal Revolucionario condenó a muerte, además de a multitud de gente anónima, a Bailly, astrónomo famoso, primer presidente de la Asamblea y exalcalde de París, y a los girondinos detenidos desde el 2 de junio, con Brissot a la cabeza, con quien Robespierre se ensaña particularmente, al siempre intrigante Philippe Égalité, el 6 de noviembre, que así pagaba la abyección de haber votado la muerte de su primo por ambición, a la favorita du Barry y a Madame Elisabeth, hermana del rey, mientras Hébert, en su extremista y vulgar Père Duchesne, ensalzaba a Santa Guillotina. ¡Oh libertad! ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre?, dijo Madame Roland, camino del cadalso. A las amenazas que él siente sobre su proyecto y su persona, siempre impasible y frío cuando sube a la tribuna, Robespierre va a responder implantando el terror como instrumento de gobierno, pretendiendo luchar a la vez contra la demagogia y el moderantismo. Pero, de hecho, ya la mayoría de los moderados han sido eliminados en julio del 93, y el 10 de octubre, a propuesta de Saint-Just, aquella convención que domina la montaña declara que el gobierno provisional de Francia será revolucionario hasta la paz. Y una violencia inusitada se instaló entonces como forma de gobernar, sin control ni explicaciones. ¿Dónde estaríamos ahora?, dijo de sí mismo desde la tribuna a finales de septiembre, si Robespierre estuviera obligado a justificarse ante la montaña. Fueron entonces, más que en ningún otro momento, el terror político, el terror económico y social y el terror en los ejércitos.
pero igualmente el terror religioso, porque no sólo continuó la persecución de curas refractarios, sino que los mismos juramentados dejaron ahora de ser sostenidos por las autoridades. Algunos representantes en misión tomaron la iniciativa de cerrar las iglesias, esos antros de superstición. Hace tiempo ya que cualquier referencia al viejo régimen ha desaparecido de los usos y comportamientos sociales, hasta límites obsesivos. Las calles han cambiado su nombre, borrando todo rastro de santos y de religión. Saint-Tropez será Héraclès, Saint-Étienne Armand. La isla de San Luis, que forma el Sena a su paso por París, empiezan a llamarla de la Fraternité, y a los faubourgs parisienses Saint-Germain y Saint-Antoine, Germain y Antoine. A los niños se les empieza a obsequiar entonces en el registro civil con nombres sacados del reino vegetal o de héroes o personajes grecorromanos como Bruto o Agrícola, puerilidades o vulgaridades, algunas de cuyas ocurrencias desaprobaba Robespierre, él que no era hombre de tutear a cualquiera. Porque el tuteo se impone, so pena de pasar por sospechoso o amigo de los aristócratas. Sin detenernos aquí en aquel calendario anticristiano, implantado a partir de octubre del 93, que Fabre-d'Églantine quiso adornar con referencias meteorológicas y agrícolas y que venía a sustituir al gregoriano en octubre del 93. Entretanto, la exreina María Antonieta había sido separada de sus hijos para ser juzgada por aquel tribunal revolucionario creado unas semanas antes y donde va a oficiar como acusador público el siniestro Fouquier Tinville. Y el 16 de octubre de 1793 subía al patíbulo, también ella, después de un proceso tan breve cuanto odioso. Aproximadamente solventada la cuestión de qué hacer con la familia real, a Robespierre le quedaba aún cómo deshacerse de sus propios enemigos. Primero envía a la guillotina a los hébertistes, los Angers, 24 de marzo del 94, 4 germinal. Esos extremistas exaltados que, a su entender, iban contra los verdaderos intereses del pueblo, con sus quimeras igualitaristas y sus grotescos cortejos de sanquiloto por las calles, ataviados con hábitos sacerdotales católicos, y también sus parodias antirreligiosas, como aquella del 10 de noviembre de 1793, cuando la Comuna hizo celebrar en la ci-devant Catedral de Notre Dame una fiesta de la libertad y la razón, donde aquella era representada por una bailarina de la ópera que vino a sentar sus posaderas en el altar mayor. Pero ya Danton y Robespierre consideraban que se estaba yendo demasiado lejos por el sendero del ateísmo. Y luego se vuelve Robespierre contra los que ahora llamaban indulgentes, con Danton a la cabeza, notoriamente corruptible gozador y vital, del que le separaba una irreconciliable incompatibilidad de caracteres, y de Moulin, que propugnaba en su diario Le Vieux Cordelier el fin de la insufrible tensión terrorista, ahora que las victorias de Francia hacían desaparecer el peligro en las fronteras, y a los que acusaba de socavar la autoridad del gobierno y de conspirar contra la República. Los indulgentes fueron detenidos el 30 de marzo y juzgados al lado de especuladores y aventureros. Y pasando aquel 5 de abril la carreta que le conducía a la guillotina por delante de la casa de Robespierre, gritó Danton con aquel vozarrón que se le conocía: «Robespierre, pronto me seguirás». Deshecho ya de sus adversarios, Robespierre va a ejercer entonces su dictadura totalitaria.
la comuna y las secciones fueron depuradas, aún más, si cabe, todos implacablemente sometidos, y la gestión del terror centralizada en París bajo el puño de hierro del Comité de Salvación Pública. Busca el apoyo del pueblo y por los decretos de Ventoso, 26 de febrero y 3 de marzo del 94, que hace votar Saint-Just, Robespierre trata de aplicar un principio de igualdad social a través de una redistribución parcial de la riqueza. Porque Robespierre soñaba con fundar una democracia de pequeños propietarios libres e iguales en derechos. Con Saint-Just también pretendía implantar la democracia ética, según el sueño de Rousseau, y una sociedad justa y virtuosa. En su discurso del 7 de febrero de 1794 ya proclamaba que el principio fundamental del gobierno popular era la virtud, y afirmaba que, en tiempo de revolución, los resortes de la democracia son a la vez la virtud y el terror. La virtud, sin la cual el terror es funesto, y el terror, sin el cual la virtud es impotente. Precisando que el terror era una consecuencia del principio general de la democracia aplicado a las urgentes necesidades de la patria. Pero al totalitarismo revolucionario le faltaba una pieza final, una nueva mística, orientada no hacia el más allá, sino hacia la felicidad en la tierra. No, Fusé, no, la muerte no es un sueño eterno, le había dicho en el Club de los Jacobinos antes de expulsarle. El 8 de mayo de 1794, 18 Floreal, año 2, Robespierre, en cuyo corazón mantenía un rescoldo vivo de sentimiento religioso, pronunciaba un discurso sobre la moral política y el culto del Ser Supremo. Y a propuesta suya, la sumisa convención votó un decreto instituyendo el nuevo culto, religión vagamente deísta, sin clase sacerdotal, donde se aliaban estrechamente religión y nación, buscando darle una base moral a la República. El pueblo francés reconoce la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad del alma, y entre sus primeros deberes se halla odiar la mala fe, huir de la tiranía y de los traidores, socorrer al desgraciado y respetar a los débiles. Y el 20 Pradayal, 8 de junio de 1794, después de haberle prendido fuego a una estatua que quería simbolizar el ateísmo, se desarrolló la primera fiesta del Ser Supremo, en una procesión desde el que llamaban ahora Jardín Nacional, las Tullerías, hasta el Campo de Marte, donde vino a congregarse una gran multitud, y cuya puesta en escena había sido ideada por el pintor David, ese terrorista también él, y gran oportunista, antes de empezar a pintar a un tal Bonaparte. Fue bajo la presidencia del gran mandamás de Francia, nuevo profeta a sangre y fuego, hostil tanto a las religiones reveladas como al materialismo de los Solvay y el Vitis, culpables de haber emponzoñado de incredulidad el alma de los franceses. A un país más muerto que vivo, y con la sangre en los talones, aquello le pareció el retorno a nuevos sentimientos. Robespierre pareció entonces en la cumbre de su carrera política, sustentada a estas alturas únicamente en el temor que inspiraba. Francia se encarnaba enteramente en un solo individuo, y aquel al que ya trataban en los corrillos unos de monstruo, otros de loco, se convertía en el amo y señor de un país con la sangre en los talones y más muerto que vivo, apoyado por Saint-Just y Couthon. Era la dictadura robespierrista, la más temible y totalitaria que nunca se había producido en la historia de Francia.
Pero el pueblo de París, desamparado desde la ejecución de los hebertistas, ya no vendrá de los suburbios en auxilio de un gobierno constituido ahora en diván despótico y adulador, que no le aseguraba las subsistencias necesarias y les imponía el máximo en los salarios. Aquella vuelta a la superstición hubo de enfrentarse a los sarcasmos de muchos políticos instalados. El bribón, no contento con ser el amo, ahora quiere ser también Dios. Había escapado a 2 intentos de asesinato entre mayo y junio de 1794. Por desgracia, aquella ceremonia del Ser Supremo, que venía a marcar el apogeo de la dictadura robespierrista, fue seguida 2 días después por la terrible ley del 22 Pradial, 10 de junio de 1794, que la Convención hubo de votar, abriendo así el período del gran terror de Estado, con Fouquier-Tinville como fiscal general y motor del Tribunal Revolucionario. Política que venía avalando y alentando aquel que 3 años antes se había alzado en la Constituyente contra la pena capital. Todas las garantías de la justicia fueron entonces suprimidas, los interrogatorios, las defensas, los testigos, con una sola alternativa, la absolución o la muerte. Y cada día pretendidas conjuras en las prisiones permitían aliviar el hacinamiento y enviar al cadalso a decenas de detenidos. Solo de abril a julio el gran terror provocó 2100 víctimas. El gran poeta André Chenier o el sabio Lavoisier. La República no necesita sabios. La République n'a pas besoin de savants, le respondió aquel Jean-Baptiste Coffinon, presidente del Tribunal Revolucionario, cuando el investigador le pidió aplazar su sentencia hasta terminar cierto experimento. Era una orgía de sangre y de locura, y la emergencia de un Estado 100 veces más terrible y despótico que el sepultado bajo los escombros de la Bastilla.